Consultar algo antes de empezar la clase de hoy, que vamos a dar continuidad a lo que corresponde a estafilococos. Vamos a tratar de terminar hoy y si da tiempo entrar en streptococos, que dudo mucho, pero vamos a tratar de acelerar lo más que podemos. ¿Está bien? ¿Quedó alguna duda de la clase pasada? Sí. Profe, yo quería saber respecto de estos casos clínicos que están ahí para nosotros nosotros. Esos casos clínicos pueden ir resolviendo, que nosotros vamos a verificar las respuestas en la siguiente clase. La que corresponden a estafilococos vamos a verificar en la siguiente clase. Y luego ya tienen los otros casos clínicos correspondientes a streptococcus y a los otros microorganismos. Sí. Sí, el que es de 10 casos clínicos es netamente estafilococo y el de 40 casos clínicos es mezcla de microorganismos. El de estafilo pueden ir haciendo y nosotros vamos a verificar la respuesta en la siguiente clase. Entonces, para que vayan ustedes verificando sus respuestas también pueden ir haciendo ya. Esses casos clínicos estão na parte do blog? Está en la plataforma. Está na plataforma. Está en la plataforma. Plataforma. Sí, está en la plataforma. Los casos clínicos están en la plataforma. La misma sección donde están las clases de estafilococo también están sus casos clínicos. Y luego el de streptococcus, ahí ya tienen una variedad de microorganismos. Bueno, la clase pasada habíamos visto las características generales de los estafilococos. También aquellos que entraron puntualmente vieron las enzimas y las toxinas, y los que quedaron afuera seguramente leyeron en sus cuadernos, ¿verdad? Bueno, entonces hoy vamos a ver las diversas patologías causadas por estas enzimas o por estas toxinas. Vimos que hay enfermedades que son causadas por la introducción del microorganismo dentro del huésped, y cuando se introducen dentro del huésped liberan las diversas enzimas. Estas patologías normalmente son patologías supurativas, por eso se denominan enfermedades piógenas o pirógenas. Luego tenemos otras patologías que son causadas por toxinas, y cuando son causadas por toxinas el microorganismo no necesita entrar dentro del huésped. ¿Quién tiene que entrar? La toxina. Entonces el microorganismo elimina la toxina fuera del huésped y posteriormente el huésped se contagia o se infecta por este microorganismo. Hay otras enfermedades que son denominadas diseminadas. ¿Qué significa diseminación? Cuando se extiende a algún lugar a partir de un foco, a partir de un origen conocido. Estas enfermedades diseminadas pueden evolucionar o pueden evolucionar las patologías básicas a enfermedades diseminadas a través de la sangre. Cuando las bacterias llegan a sangre, el proceso se denomina bacteremia. Eso significa que la bacteria está circulando en sangre. A partir de ahí puede llegar a órganos y sistemas. ¿Qué órganos? ¿Qué sistemas? Si llega al corazón, llega a causar endocarditis. Si llega al pulmón, causa neumonía. Si llega a las articulaciones, artritis. Si llega a los huesos, osteomielitis. Y hay casos en donde también llega a las meninges y causa meningitis. Cuando la infección ya es generalizada, cuando ya abarcó muchos órganos y sistemas, se denomina sepsis. Normalmente cuando el organismo es altamente resistente, una sepsis ya es prácticamente un proceso final en donde muy pocos pacientes llegan al proceso de recuperación. Si es un organismo que no tiene una resistencia alta a bacterias, el paciente se recupera, pero si el microorganismo presenta altas resistencias, entonces difícilmente llega a recuperarse. ¿Por qué? Porque a ella se tiene que utilizar una gama de antibióticos y muchas veces esa gama de antibióticos no resultan ser eficaces para eliminar al microorganismo. Entonces lo que ustedes tienen que tratar de evitar siempre es que el paciente llegue a una sepsis, porque de ahí para que vuelva para el proceso inicial es muy difícil. Entonces, ¿de qué depende la patología? Depende de la adhesión de la bacteria al huésped. ¿Cómo se adhería la bacteria al huésped? Adhesivos.
Puede ser pilina, pilisexual que ayuda para transmitir información genética, pero los estafilococos aureus tienen unas proteínas específicas que les sirven para adherirse a su huésped. ¿Cómo se llama esa proteína? MS-CRAM. Las MS-CRAM que están compuestas por proteínas, 3 tipos de proteína A. Proteína A estafilocócica, proteína A del fibrinógeno y proteína A de superficie. Esas proteínas sirven para que la bacteria se pueda unir a las células epiteliales del huésped. Se une a la fibronectina, se une al colágeno, al fibrógeno, a la elastina. ¿Dónde se encuentran estos componentes proteicos? En la célula epitelial del huésped. ¿Dónde se encuentran las MS-CRAM? En la superficie de la bacteria. Entonces los estafilococos aureus utilizan la MS-CRAM para unirse a las células epiteliales de su huésped. Una vez que se une, ¿qué hace? Invade al huésped. Entonces, la invasión, que es la diseminación, y la multiplicación del microorganismo hace que la patología se vuelva más grave o menos grave. Cuanto mayor es el grado de invasividad y mayor es el grado de multiplicación del microorganismo, más grave será el proceso. Entonces, primero se adhiere, luego invade y por último se multiplica. Entonces, todo ese proceso es lo que desencadena el proceso patológico en sí. Además de estos factores, depende del sistema inmune del huésped, de la capacidad de defenderse el huésped de la invasión del microorganismo. Cuanto más deprimida está el sistema inmune del huésped, mayor será la invasión y mayor será la agresión. Cuanto más inmunocompetente sea el huésped, menos agresión va a recibir. Entonces, puede ser que el microorganismo lo invade y cause un proceso infeccioso, pero que no llegue a causar enfermedad. Sin embargo, si el sistema inmunodeprimido del paciente ayuda a la invasión, entonces lo más probable es que llegue a la forma grave de la enfermedad, infección y enfermedad. Cada día está peor. Sí. Y otra parte. Otro día que ¿Querés que vaya a ver? Sí, porque a mí no me molesta, pero a ustedes sí, porque se están titilando. Tendría que la delegada general una nota. Ya me voy. Tiene que presentar una nota. Yo le pedí a Fanny, dijo que iban a ver. Todavía no vi. Sí. Voy a ver la clase. Sí, por ahí es. Bueno, ¿qué patologías causan los estafilococos aureus? Pueden llegar a causar conjuntivitis, pueden llegar a causar erisipela, pueden llegar a causar carbúnculos, pueden llegar a causar antras o carbúnculos, son lo mismo, pueden llegar a causar forúnculos, diarrea, vómito, que se denomina enfermedades gastrointestinales, puede llegar a causar neumonía, puede llegar a causar endocarditis, puede llegar a causar síndrome de la piel escaldada, puede llegar a causar también síndrome del shock tóxico, puede llegar a causar también cistitis, uretritis y osteomielitis, como así también artritis, ya que las patologías son bien diversas. Puede llegar a causar enfermedades o infecciones de la piel. Cuando causan infecciones de la piel y partes blandas, normalmente viene acompañado con un proceso supurativo. Y en el 90% de los casos, estas patologías son causadas por la introducción del microorganismo, lo que significa que el proceso va a ser desenvuelta por una enzima. ¿Cuál sería el medio diagnóstico ideal para poder determinar la presencia del Staphylococcus aureus en ese caso? Cultivo. Si la enfermedad es desenvuelta por una toxina, ¿el cultivo sería un buen método de diagnóstico? No. Entonces, cultivo solamente cuando la bacteria está presente en el proceso infeccioso. Si es causado por toxina, lo que se tiene que buscar es la toxina bacteriana productora de esa patología. ¿Cómo? Puede ser el suero,
puede ser en plasma, puede ser en materia fecal, puede ser en vómito, dependiendo del tipo de infección que sea causada por el microorganismo. Claro. Clasificación general de las enfermedades causadas por auros. Biogénicas o pirogénicas significa que esa enfermedad está acompañada con la presencia de secreción purulenta, pus. Toxigénica, ese proceso está determinado por la presencia de toxinas. Y diseminada, cuando ya llega a órganos, llega a sistemas a través de la sangre, a partir de un foco infeccioso. ¿Qué foco infeccioso puede ser? Cualquier foco infeccioso. Puede ser por enfermedades biogénicas o puede ser también por enfermedades toxigénicas. Pero, profe, ¿cómo es el segundo toxina? Toxigénica, desenvuelta por toxinas bacterianas. Infecciones de piel y partes blandas. Se clasifica en 3 tipos principales. Pioderma primario normalmente puede afectar la epidermis, que es la parte más superficial. Esa patología se llama impétigo. Puede afectar la dermis superficial y normalmente la patología se denomina foliculitis. Puede afectar la dermis profunda, ahí el proceso se llama forúnculo. Y por último, las capas más profundas, tejido celular subcutáneo. Aquí tenemos erisipela, celulitis y fascitis. ¿Cuál de ellas puede llegar más rápidamente a una bacteremia y por lo tanto a una enfermedad diseminada? La más profunda, erisipela, celulitis o fascitis. Cuando es primario, epidermis, así como su nombre dice, es superficial, normalmente no causa una infección diseminada si en ese proceso no está involucrado otro microorganismo. Si es solamente Staphylococcus aureus, entonces normalmente suele ser localizado y es superficial, capa superficial. Proceso de recuperación aproximadamente 10 días, ocurre cicatrización espontánea y no deja secuelas. Entonces, normalmente la recuperación es sin secuelas. Fascitis y más llegan fácilmente a una bacteremia y de ahí pueden desenvolverse las enfermedades diseminadas. Sí. Professora, impedido, da mais tipo de... En niños, Y sí, niños, en y niños. niños, En niños y principalmente luego de enfermedades respiratorias que pueden ser virósicas. ¿Por qué? Porque los Staphylococcus aureus se encuentran en las fosas nasales y a partir de ahí ellas pueden salir e invadir la piel. Al final del pasillo. Agora parou. Se começar, a gente vai no cara. É. Bueno, el primero es impétigo. Si ustedes se fijan, es como se forma primero una exantema, se forma una ampolla, esa ampolla posteriormente explota, se forma una costra, esa costra se desprende y el proceso de recuperación es espontáneo. El paciente no necesita antibiótico terapia. Es muy parecido al herpes. El proceso es muy parecido porque se forman ampollas, solamente que el herpes inicialmente produce picazón en la zona, como si fuera que pica y arde, después sale una mácula que es un punto rojo, después una pústula. Esa pústula normalmente tiene una secreción incolora y esta tiene una secreción blanquecina. Entonces este tiene un proceso de 7 a 10 días aproximadamente, también el herpes tiene un proceso de 7 a 10 días aproximadamente. El herpes normalmente la costra que se forma no es una costra dura, sino que es como una segunda piel que se forma. Pero ese proceso demora 5 días aproximadamente. Entonces una vez que la vesícula explota queda una úlcera
y posteriormente se forma una segunda piel, en el caso de la herpes. En este caso explota y enseguida ya se forman las costras. Solamente que este puede llegar a expandirse a grandes zonas del cuerpo, no solamente abarcar la zona de la boca, alrededor de la boca. ¿Por qué? Porque al salir el líquido, sí, principalmente en niños, donde ocurre la manifestación clínica comúnmente, ellos tocan y al tocar otras zonas expuestas van a ir contagiando, contaminando las otras zonas. Por eso es que cuando es impétigo normalmente abarca toda la zona alrededor de la boca y en casos más graves, más progresivas, ya puede abarcar también miembros superiores. Luego tenemos foliculitis. La foliculitis es una infección del folículo piloso. Es el clásico, mi pelito se descompuso. Ese es el clásico foliculitis. Es una obstrucción del folículo piloso, o mejor dicho, de las glándulas sebáceas que están en la base del folículo piloso. Eso produce una mácula, una pequeña pústula, y una vez que se extrae el pelo de la zona y se drena el proceso en sí, es que ocurre el proceso de recuperación espontánea. Normalmente tampoco necesita antibiótico terapia. Se tiene que extraer el pelo de esa zona. Si no se extrae el pelo de la zona y solamente se drena, entonces queda aún un cuerpo extraño en la zona y se vuelve a formar otra vez secreción purulenta. Se drena por completo y se extrae el cuerpo extraño que está dentro de esa foliculitis. Luego tenemos forúnculo. Alguien ya habrá tenido, sí o sí, de niños principalmente. ¿Qué hacen nuestros padres o qué hacen nuestros hermanos? Agarran, aprietan por todos lados. Toda esa secreción purulenta está compuesta por Staphylococcus aureus. Entonces, ¿qué hace la persona? Si manipula sin guantes, fácilmente también puede llegar a infectarse con el microorganismo. No es que es transmisible porque estuve cerca de vos nomás, sino que en algún momento dado habré tocado esa secreción purulenta que contiene bacterias. ¿Cómo se trata? También se drena. Normalmente no necesita antibiótico terapia, pero cuando se convierte en forunculosis, que ya es la expansión del forúnculo, en ese caso se debe de someter a antibiótico terapia. ¿Por qué? Porque ya hay una bacteremia, circulación de la bacteria a través de la sangre. Hay otro proceso que se llama antrax. Antrax es cuando varios forúnculos se encuentran en el mismo lugar. Ese es antrax. Ese ya es un proceso más grave. Ese viene acompañado con fiebre y normalmente ya abarca tejido subcutáneo. El antrax llega fácilmente a una bacteremia y a una enfermedad diseminada. El antrax sí o sí necesita antibiótico terapia. Entonces, si hay uno solo se llama forúnculo. Si hay diseminación en varios lugares es forunculosis. Y si es confluencia de forúnculos en un mismo lugar, antrax, lo que también se conoce como carbúnculo. Carbúnculo o antrax son lo mismo. Sí. Acumulación de bacterias. Cuanto más bacterias estén presentes en las zonas, más forúnculos se van a formar en la misma zona. Geralmente el forúnculo nace en un lugar y después de un tiempo nace en otro lugar. Esa es diseminación hematógena, que está presente en la sangre. Esa también se trata con antibiótico. Si no se trata con antibiótico, de tanto en tanto va a ir saliendo en diversas zonas porque se encuentra circulando en la sangre. Entonces, cuando es uno solo, normalmente no necesita antibiótico. Pero cuando ya es en varios lugares o la confluencia de varios forúnculos en un mismo lugar, ahí sí necesita antibiótico terapia. Outra professora, Sim. Sobre o furúnculo, né? Não pode apertar. Mas existe uma forma de, digamos, para amolecer, não sei se é pensado, colocar a folha de pimenta e um azeite. Isso é mito ou funciona? Podría ser, porque va a ayudar a disminuir la viscosidad de la secreción purulenta. Eu lembro que eu tive muitos furúnculos, né? Aí o meu pai pegava uma folha lá de pimenta, colocava leite e
Otro también, Sí. Bueno, los de antes tienen formas de trabajar con los microorganismos que tienen sus explicaciones científicas. A veces decimos, ¿y qué función va a cumplir esa? Y empezamos a investigar cuál es el principio activo de las hojas y ahí vemos que sí tiene acción directa. ¿Por qué? Porque algunos son antibióticos. Entonces, ahí es que ellos empiezan a inhibir la reproducción. Erisipela y celulitis. Esas son las capas más profundas, tejido subcutáneo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Ustedes notan alguna diferencia? Erisipela normalmente es localizada y tiene bordes bien delimitados. La celulitis, sin embargo, es expansiva, no tiene bordes delimitados. En un proceso de 7 a 10 días, si empezó en el tobillo, una celulitis ya llega a abarcar hasta la cadera. Entonces no tiene una limitación, va expandiéndose. Es por eso que fácilmente llega a una enfermedad diseminada. Una celulitis puede llevar a una bacteriemia, a una enfermedad diseminada y una septicemia si es que no llega a tratarse a tiempo. Entonces, sí. La celulitis sería una inflamación. Es una infección, Una infección de las capas profundas, del tejido subcutáneo, de las capas profundas. Entonces, pueden ser causadas por estafilococos, pero también pueden ser causadas por estreptococos. Y las manifestaciones clínicas es bastante similar. ¿Qué ventaja ustedes van a tener? Responden al mismo tratamiento. ¿Cuál? Sí. Erisipela pode se tornar uma celulite? Más difícilmente. No, la erisipela puede convertirse si es que abunda la cantidad de microorganismos en la zona. Pero normalmente son orígenes diferentes, pero puede llegar a convertirse. La estreptocócica, la celulitis estreptocócica, normalmente puede producir coagulación intravascular diseminada. Por eso que la celulitis causada por estreptococos es un poquito más grave que la causada por estafilococos. En la siguiente clase vamos a ver estreptococos y ahí van a ver las diferencias entre la celulitis estafilocócica y estreptocócica. Estreptocócica, si ustedes no tienen cuidado con el paciente, en 10 a 15 días llega a amputación porque produce coagulación intravascular diseminada. Coagula toda la parte interna del paciente. Entonces, este es un poquito más grave. Intravascular diseminada. Professora, poderia explicar a erisipela outra vez, por favor? La erisipela abarca la capa subcutánea. Sí. Suele ser localizada y suele tener bordes delimitados. Puede abarcar solamente el rostro, pero es más común ver en miembros inferiores. Entonces, a partir de un orificio, al pequeño trauma, un agujero que tenga un paciente en el miembro inferior, se introduce la bacteria y se introduce a la capa subcutánea y llega a desenvolver erisipela. Pero como hay personas que tienen varices, por ejemplo, Varices también es común encontrar personas con varices, porque en ellos hay traumas de tanto en tanto y hay obstrucción, entonces es común encontrar personas con varices o personas que normalmente manejan tierra, trabajan con tierra, albañiles, agricultores, es común encontrar. ¿Por qué? Porque a través del miembro inferior, a través del pie, del tobillo, se introduce el microorganismo y puede ir circulando para arriba. Bueno, la primera enfermedad piogénica que vamos a ver, foliculitis. Foliculitis afecta a los folículos pilosos. A veces decimos, se descompuso mi pelito. ¿Por qué? Se enrojece, forma una mácula, posteriormente forma un exantema, una pústula, que ya es secreción purulenta. Esta secreción purulenta puede ir aumentando de tamaño dependiendo de la cantidad de microorganismos presentes en la zona, hasta un momento dado que puede drenar solo o que ustedes tengan que drenar.
Para la recuperación no se somete a antibiótico-terapia al paciente. Para la recuperación se hace drenaje de la zona, se retira el cuerpo extraño, que sería el pelo que está sufriendo un proceso infeccioso en la base, y se limpia la zona, solamente eso. Se hace el drenaje cuantas veces sea necesaria, porque a veces cuando no se elimina todo el microorganismo presente en la zona o no se retira el folículo piloso, enseguida vuelve a formarse secreción purulenta. Entonces, drenar, retirar el cuerpo extraño, que sería el pelo en este caso, y limpiar la zona. En este caso, el mismo antibiótico tópico. Se puede administrar antibiótico tópico, pero no es necesario. Solita se va a curar. Sí. Nesse caso, por exemplo, quem faz depilação a laser, geralmente algumas pessoas devem fazer depilação, aí fica com, por exemplo, com as costas cheias de foliculite. Sí, puede ser por depilación a láser o mismo la maquinita de afeitar. Cuando no se corta bien o elimina bien el pelo, a veces queda introducido el pelo dentro de la piel y a partir de ahí se empieza a desenvolver lo que se llama foliculitis. En algunos casos es pequeñita el exantema y la secreción purulenta, pero en otros casos llega a verse abundante cantidad de secreción purulenta, principalmente si el pelo va creciendo debajo de la piel. Entonces ahí se va formando secreción purulenta. Profe, Sí. tem até umas pessoas que se barbeiam, começa a Se aparecer barbea. A veces vemos enrojecido con ampollitas, eso se llama foliculitis. Se puede utilizar antibióticos tópicos, pero no es necesario. Entonces, normalmente la recuperación es espontánea una vez que se drene y se retire el pelito que está causando el proceso en sí. ¿Puede llegar a una bacteremia? Normalmente no, pero en inmunodeprimidos puede llegar. Entonces es lo más superficial. Normalmente al drenar ya se recupera, pero inmunodeprimidos puede llegar a convertirse en bacteremia. Bueno, si se disemina, causa bacteremia o llega a causar septicemia cuando ya es generalizada. ¿En qué casos puede haber diseminación? En personas inmunodeprimidas o cuando ese foliculitis ya abarca grandes zonas del cuerpo. A veces vemos personas con folículos pilosos obstruidos en todo el rostro, en todo el pecho, entonces ahí corre el riesgo de que llegue a una forma diseminada. En inmunocompetente, en el 99% de los casos no llega a la forma diseminada, pero en inmunodeprimidos o personas que tengan enfermedad de base, sí. Cuando se convierte en bacteremia o septicemia, puede abarcar órganos, puede abarcar el corazón y causar endocarditis, huesos y causar osteomielitis, puede llegar a causar artritis, puede llegar a causar neumonía, puede llegar a causar también meningitis si es que llegan a las meninges. O sea, dependiendo de la localización. Si es en el rostro, más fácilmente va a producir meningitis o endocarditis. Meningitis. Si es en el pecho, más fácilmente va a producir meningitis o endocarditis. Endocarditis. Entonces, lo más cercano a ella es el órgano que ella va a ir invadiendo. Impétigo. Impétigo es una infección superficial. Acá ataca la dermis o la epidermis. Impétigo, epidermis. Epidermis. El impétigo ataca la epidermis, es superficial. Normalmente es común encontrar en niños pequeños que hayan sufrido algún tipo de enfermedad respiratoria. No precisamente tiene que ser bacteriana, puede ser virósica. ¿Por qué? Porque las bacterias se encuentran presentes en las fosas nasales. Y con las enfermedades respiratorias, ellas salen a la zona del rostro, principalmente a la zona alrededor de la boca, y a través de las comisuras labiales, que es la unión de los labios, se introducen debajo de la piel y al introducirse empiezan a causar lo que se llama impétigo.
El impétigo primero inicialmente se forma una mácula, que es un punto rojo. Posteriormente se forma un exantema, una pústula. Esa pústula posteriormente explota. Se forma una costra, se desprende la costra y la recuperación es espontánea. No necesita normalmente de antibiótico terapia, pero si quieren ayudar al proceso de recuperación más rápido, sí le pueden administrar dérmicas. Si es muy generalizado y se empieza a presentar fiebre, porque en inmunodeprimido puede presentarse fiebre, entonces sí necesita el antibiótico. Pero en inmunocompetente, normalmente la recuperación es espontánea. Esto es impétigo. Abarca normalmente grandes zonas. Si ustedes se fijan, aquí ven una pequeña pápula llena de secreción purulenta. Ese se llama impétigo ampolloso. Ese impétigo ampolloso es una forma localizada del síndrome de la piel escaldada. Es causada por la presencia de toxina exfoliativa y es causada también por la presencia de enzimas, lo que significa que en esa pústula vamos a encontrar abundante cantidad de bacterias y abundante cantidad de leucocitos. Cuando se trata de impétigo ampolloso, normalmente suele ser único, no suele ser múltiples. Y en el caso del impétigo normal, son múltiples vesículas. Entonces, impétigo ampolloso, único. Impétigo normal, múltiples vesículas. Sí. Si se explota esa ampolla, ¿puede volverse en el impétigo normal? Si explota esa ampolla, sí, se drena para afuera, los microorganismos van a salir y entonces se pueden convertir en impétigo normal. Sí. ¿O normal es da bolha ou está espalhado? O espallado. Por eso dice vesículas múltiples. ¿Qué? Ampolloso. Ampolloso. La piel escaldada. Sí, pero también están presentes enzimas en la zona. Por eso que vamos a encontrar bacterias y leucocitosis. En el síndrome de la piel escaldada, que es causada exclusivamente por toxinas, no se encuentra bacterias. Pero en la forma localizada, que se llama impétigo ampolloso, ya tenemos toxinas y enzimas y por eso hay presencia de bacterias. No, puede ser solamente ampolloso o puede ser solamente impétigo. Y a veces están los dos. Sí. So uma. Si fuera ampolloso, solamente uma. Y ahí vamos a tener grandes cantidades de bacterias y leucocitosis. Y si fuera impétigo normal, vamos a tener bacterias. ¿Impétigo normal? Sí. ¿Y vamos a encontrar toxinas? No, porque esa es causada exclusivamente por enzimas. En esa zona vamos a encontrar también grandes cantidades de bacterias. Si levantamos esa costra, debajo de esa costra, nosotros tomamos la muestra con hisopo y eso analizamos, sometemos a cultivo y encontramos grandes cantidades de bacterias. Entonces, impétigo normal e impétigo ampolloso, ¿pueden ser sometidos a cultivo? No. Sí. Sí. En los dos se encuentran bacterias. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que vai achar bactéria, Que vai ter enzimas e outro não. toxinas e o outro não. Una va a ser enzimas y toxinas y la otra solamente enzimas. ¿Cuál solamente enzimas? Normal o espallado. Entonces, macroscópicamente, ¿cuál va a ser la diferencia entre el impétigo y el impétigo ampolloso? El paciente llega a ustedes, tiene una sola boya, grande, pero una sola, alrededor de la boca. ¿Qué va a hacer? Ampolloso. Tiene varias ampollas, impétigo normal. En los 3 a 4 días aproximadamente es que esa boya explota.
y al explotar ya se empieza a formar costras. Entonces normalmente el paciente llega aún con las ampollas. Entonces si tiene varios va a ser impétigo normal. Si tiene uno solo o ampolloso. Sí. Professora, só me confundi. Aquela que aí tem uma ampolhoso e ele estoura. E pode vir a contaminar. Puede ir a contaminar y tirar ese impétigo normal. Sí, bueno, porque ahí hay presencia de enzimas. Entonces puede convertirse en impétigo normal. Si esa ampolla única explota, silencio, si esa ampolla única explota, ¿qué piensan? ¿Se puede convertir en impétigo normal? Sí, porque ahí hay presencia de enzimas. Y entonces la bacteria se va a diseminar alrededor de la boca. Y al diseminarse se convierte en impético normal. Permanecer ampolhoso, tipo gerar outros ampolhosos? No, normalmente el impétigo ampolloso, cuando él estora, se convierte en impétigo normal. Y a veces no estora y se seca solo. Pero ese sí necesita antibiótico para secarse solo. Professor, mas e a questão da toxina? ¿Qué? E a gestión de la toxina? La presencia de la toxina es mínima. Por eso es localizada del síndrome de la piel escaldada. Se encuentra pequeña cantidad de toxina exfoliativa, pero no tiene la capacidad de producir descamación generalizada. Es como un inicio de una descamación, pero que no tiene ese potencial de producir Pero descamación. mismo teniendo la toxina, el ampolloso puede pasar a ser normal. Sí, porque tiene enzimas también. Y el impétigo es por la presencia de enzimas, pero el otro tiene enzimas y toxinas. Entonces esa enzima igual tiene la capacidad de producir el impétigo normal. Profe, disculpa mi pregunta, pero la síndrome de la piel escaldada es otra cosa, solamente está hablando que era presencia de la misma Sí, toxina. la síndrome de la piel escaldada es otra cosa, solamente que en este se encuentra una pequeña cantidad de toxina. Es como si fuera que iba a iniciar un síndrome de la piel escaldada, pero que esa toxina no tuvo la potencialidad de desarrollar toda esa descamación generalizada. Y entonces se formó una ampolla y permanece ahí. Por eso dice, es forma localizada. Sí. Então, os dois possuem enzimas, mas só possui a enzima que causa as toxinas no ampolhoso? No. Não tem toxina. Impétigo e impétigo ampolloso. Ambos tienen enzimas. Impétigo no tiene toxina. El impétigo ampolloso sí tiene toxina, pero una cantidad mínima de toxina. ¿Cuál es la toxina presente en ella? Toxina exfoliativa, que causa el síndrome de la piel escaldada. Por algún motivo dado, una respuesta del sistema inmune o algo, cuando la toxina se introduce, queda en una ampolla. Y ahí hay presencia de bacterias. Por eso que cuando se somete a cultivo, vamos a encontrar presencia de bacterias en esa muestra. Y en este caso, la presencia de leucócito es mayor. Es mayor. Pero un impétigo normal también Tiene presencia de bacterias y tiene leucocitosis, pero es mínimo. Mínimo. Professor, eu entendi a questão conceitual de toxina e enzima. A minha questão é de identificar se é só tá nessa bolha, se não explodiu nada ali, tá tudo ali fechadinho, é o impétigo Ampolloso. ampolhoso. Sí. Ele tá fechado, né? Porque es único y está fechado. Então tá tudo. Aí quando ele estoura, Si él estourar, se ele estourar, aí ella va a salir, van a salir las toxinas, van a salir las enzimas, van a salir las bacterias presentes en el ambiente. Entonces van a llegar a infectar la zona. Y a partir de ahí puede llegar a desenvolverse un impétigo normal, porque ahí tenemos presencia de bacterias que causan impétigo y tenemos presencia de enzimas que causan impétigo. Entonces puede desarrollar un impétigo a partir de ahí. Y ahí ya van a ser múltiples. ¿Ficó claro ahora? Entonces, en el impétigo ampolloso tenemos enzimas o toxinas. Os dois. Enzimas y toxinas.
¿Y en el impétigo normal? Son bacterias. En el impétigo ampolloso, ¿vamos a encontrar bacterias? Sí. ¿Y en el normal? Sí. ¿El impétigo ampolloso es único o múltiple? Único. ¿Y el impétigo normal? Muchos. Entonces son pequeñas diferencias nada más. Foliculitis, que ya les había dicho, que es la obstrucción del conducto piloso. Forúnculo es una extensión de la foliculitis. Puede iniciar como una foliculitis, como el clásico se descompuso mi pelito y después empecé a desarrollar forúnculo. Entonces ese es el clásico que empieza por una foliculitis. O puede iniciar por la introducción del microorganismo, por una raspadura, por un pequeño trauma, por un pequeño corte. Entonces puede ser, normalmente es por foliculitis. Entonces esa foliculitis puede progresar a forúnculo. Cuando se desarrolla forúnculo, primeramente se forma una mácula, un exantema, una pústula dolorosa. A veces hay fiebre cuando ya abarca grandes zonas del cuerpo, lo que se denomina como forunculosis. Yo tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí. Ese ya es forunculosis. Si yo tengo en un solo lugar, ¿cómo se llama? Forúnculo. Entonces, normalmente un forúnculo se produce sin fiebre. Normalmente suele tener abundante cantidad de secreción purulenta, de pus. ¿Qué van a hacer a su paciente? Drenar la secreción purulenta. Pero tener cuidado de que durante el drenaje no entre en contacto con otras zonas de la piel. ¿Qué pasa si drena y chorrea toda esa secreción purulenta por la piel del paciente? Contamina toda la zona. Por eso que a veces aparece uno aquí, después aparece aquí, después aparece aquí. ¿Por qué? Porque se drenó de una forma incorrecta. Otra cosa, para el drenaje se abre, no se aprieta. ¿Qué se hace normalmente en las casas? Y explota por todos lados. ¿Qué sucede con una gran parte de los microorganismos? Se introducen debajo de la piel y se van a otras zonas. Entonces, se drena, 24 horas después ya se forma otra vez secreción purulenta, porque no se eliminó todo el microorganismo causante de ese proceso infeccioso. Para eso se tiene que abrir, drenar toda la zona, realizar asepsia correcta de la zona y posteriormente ir verificando si es que hoy hay de vuelta acumulación de secreción purulenta o no. Si se hace de forma correcta, normalmente se hace 1 o 2 veces el drenado y ya acaba. Pero si no se hace de forma correcta o se hace de forma incorrecta, lo más probable es que drenes 100 veces. Y mientras eso ya se convierte en antrax o forunculosis. Entonces es abrir, no es apretar. Otra cosa, cuando se va a drenar, no se puede drenar sin guantes. ¿Qué tenemos en la mano? Bacterias. ¿Qué nos protege a nosotros? Epidermidis. Esa epidermidis puede introducirse a través de ese drenaje que ustedes están realizando y puede llegar a causar sepsis. Entonces ahí van a tener ya 2 tipos de bacterias diferentes. Cuando se va a someter a cultivo esa muestra de secreción purulenta, se toma del origen, del lugar de donde se va a drenar y no del drenado. Porque si ustedes toman del drenado, del que está saliendo, de la pus que está saliendo de ese proceso infeccioso, entonces se va a contaminar con otros tipos de bacterias. Y el resultado ya no va a ser al 100% fiable. Entonces la muestra se toma del origen, del proceso infeccioso. Se abre, se retira la muestra y posteriormente se drena. ¿Ficó claro? Sí. Bueno, si confluyen en un mismo lugar, ¿cómo se llama? Carbúnculo o antrax. Y si se expanden en diversas partes, forunculosis.
espalhares, mas no mesmo lugar. Antrax o carbúnculo, que es la misma cosa. Ah, eles foi espalhado e Forunculosis, si fuera espallado. Bueno, este forúnculo normalmente también no se convierte en septicemia, pero en caso de inmunodeprimidos puede llegar a convertirse en bacteremia, puede llegar a convertirse en enfermedad diseminada y posteriormente en septicemia. No, porque la bacteria está en la sangre. Entonces ahí sí o sí tiene que tomar antibiótico. Cuando la bacteria se introduce a la sangre, entonces ahí la única solución es antibiótico-terapia para poder eliminar. Mientras que no elimines de la sangre, ella va a estar circulando. Profe, acontece muito depois da gestação. Cuando se deprime el sistema inmune. Entonces los microorganismos se aprovechan del sistema inmune deprimido. Los inmunocompetentes difícilmente desarrollan estas patologías, pero los inmunodeprimidos desarrollan fácilmente. Bueno, este que es único se llama forúnculo. Este que es múltiple, carbúnculo. Porque si ustedes se fijan, en un mismo lugar tenemos varios forúnculos. En ese caso ya hay afectación del tejido subcutáneo y también ya hay indicios de una enfermedad sistémica. Ya se produce escalofrío, ya se produce fiebre, ya se produce secreción purulenta en abundancia, ya se produce dolor. Entonces, en este caso, drenaje y antibiótico terapia. En realidad el forúnculo en sí, de cualquier tipo que sea, hay que cortar, pero en este caso con más razón aún. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos acúmulo de varios forúnculos y aquí la manifestación ya es sistémica. Entonces va a haber ya fiebre, calofrío, hipotensión, va a haber también bacteremia. Entonces, si es que ustedes hacen cultivo, tienen que tomar la muestra de la zona y si quieren saber si ya llegó a convertirse en bacteremia, tienen que solicitar hemocultivo. Si como llegó a convertirse en bacteremia, tienen que tener extrema precaución con el paciente porque puede llegar a una septicemia. ¿El acúmulo es ese puntito? Sí, los puntitos blanquecinos. Ahí tenemos arriba, por ejemplo, 6 más o menos. Y abajo también, en el centro y alrededor de ellos. Es como una pelota que se forma. Pelota enrojecida, si se toca está... ¿Cómo? O de baixo también. De baixo también. Entonces es como una pelota y que normalmente presenta mucha fiebre del paciente y la zona mayor aún. Los estafilococos ahora también pueden infectar heridas. Heridas producidas por algún corte o pueden ser heridas provenientes de algún tipo de cirugía. Cuando en esa zona se introducen tierra, cuando se introducen astillas, madera, o cuando se introduce algún tipo de cuerpo extraño. ¿Qué se hace en ese caso? En ese caso hay que sacar el material que está produciendo el proceso infeccioso, luego drenar esa zona expuesta y someter a antibiótico terapia. Precisamente si es por herida de cirugía, puede estar involucrado el SARS, estafilococos aureus resistentes a meticilina. En ese caso se somete a cultivo y antibiograma. Si sale resistente a meticilina, ¿van a poder usar penicilina? No. ¿Van a poder utilizar amoxicilina, cefalosporinas y vancomicinas? No. Si es SARS, tiene que ser tratamiento endovenoso, linezolid o daptocimib. ¿Qué es? Foliculitis. Si ustedes se fijan, es la base de los pelos. Eso se llama foliculitis. Arriba. Forúnculo.
Pero também parece um outro. El de abajo, Não, é aquele outro que é escamado. impétigo. Ese es impétigo. Normal, sim. Sí, ese es impétigo normal. Cuando ya se formó la costra. Impétigo no necesariamente es amarillado, entonces. Cuando se forma la costra, inicialmente es amarillado y después se va convirtiendo y parece ser más bien medio marrón. ¿Saben esa costra que se forma de las heridas? Bueno, queda así. Casi morado. Sí, casi morado. Cuando ya se seca, ya se ve ese morado. Y cuando está húmedo aún, se ve el amarillento. Bueno, infecciones oculares, también los auros pueden llegar a causar conjuntivitis. Por ejemplo, si la pestaña sufre foliculitis, entonces esa foliculitis puede desembocar en una conjuntivitis. ¿Qué se hace en este caso? No se drena, ni se les ocurra drenar el ojo de sus pacientes. Es someter a antibiótico-terapia. Esta conjuntivitis puede llevar a endoftalmias y puede llegar a causar ceguera si es que ustedes no tratan a tiempo. Entonces, esta foliculitis de las pestañas puede llegar a convertirse en ceguera si es que no se trata de forma correcta. Sí. Pero esta foliculitis de la pestaña puede salir sola o sí tiene que... Antibiótico. A veces hay una recuperación espontánea dependiendo del sistema inmune del huésped, pero muy difícil para que ocurra esa respuesta del huésped, que pueda destruir a la bacteria fácilmente. Deve só ser uma foliculite, então. ¿Qué? Ah, no Brasil. Orzuelo, sí, es una foliculitis. El orzuelo es una foliculitis, que si es que no se trata de forma correcta, ella va expandiéndose. A veces llega a drenar sola. Sí. Y al drenar sola, si se introduce en el ojo, se convierte en conjuntivitis. Mas agora, como ele sai pontinho, a gente acaba drenando ele. Sí, Tirando. acaba drenando cuando es orzuelo aún. Pero cuando ya llega a convertirse en foliculitis o endoftalmias, ya no se puede. Prof, mas geralmente os colírios têm antibiótico. Tiene antibiótico. Los colirios para orzuelo vienen con dexametasona y con antibióticos, precisamente para eliminar el microorganismo, para que no se necesite Porque senão drenar. demora muito. Sí. Não pode ser mortos, pode ser. Sí, policeneomicina, poliximina. Entonces son varios los antibióticos que se puede usar. Si no se utilizan los antibióticos y se drena, se corre el riesgo de que se convierta en conjuntivitis y en endoftalmias. El 90%. El impetigo puede... Habla. El impetigo es sí o sí de Staphylococcus aureus. No, puede ser por estreptococos también. Sí. Normalmente es colirio porque es local, puede ser en crema también. A veces viene en crema, en gel o en colirio. Es localizado. No necesita de vía oral porque no es una bacteremia. Bueno, entonces, ¿drenaje de orzuelo se puede realizar? No. Idealmente no, porque esas bacterias presentes ahí pueden llegar al ojo y causar conjuntivitis, endoftalmia y ceguera del paciente. Entonces, las conjuntivitis pueden ser causadas por diversos microorganismos y uno de ellos es Staphylococcus aureus, principalmente si el paciente o la paciente estaba con foliculitis en la zona orzuelo. ¿Cómo le llaman ustedes? Cresol. Cresol. Tiene também conjuntivite viral, né? Tiene también conjuntivitis viral y tienen también conjuntivitis causada por Streptococcus abalaitiae, Streptococcus piógenas, Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae. Son muchas. Y cambia el tratamiento. Sí, cuando es bacteria gram negativa es otro tratamiento porque ellos no responden a los antibióticos utilizados por las gram positivas. Por eso que normalmente los oculares vienen con dexametasona, poliximina y neomicina, porque esta poliximina tiene una amplia actividad.
Cuando ya se sabe más o menos cuál es el origen, bueno, si hay una conjuntivitis que inició de una vía respiratoria, normalmente es una gram positiva. Entonces se administra moxifloxacino u otro. Y cuando no tiene un origen conocido puede ser también ciprofloxacino. Pero lo normal es neomicina y poliximina. Los síntomas también son diferentes. Los síntomas son bastante parecidos porque vienen acompañadas con secreción purulenta y enrojecimiento en todos los casos. Entonces por eso que es muy difícil de saber cuál es el agente causante si es que no se somete a cultivo. Y también hay un virus que es el virus de la Zika que también produce conjuntivitis, pero en el caso del virus de Zika no hay secreción purulenta, solamente enrojecimiento del ojo. Entonces, la ventaja que van a tener es que casi todos responden al mismo tratamiento. Y si quieren saber cuál es el origen, porque hay una recidiva o ven que el proceso no se está curando, entonces sí tienen que someter a cultivo, sí o sí, para saber el agente causante. Bueno, las primeras enfermedades que vimos son enfermedades biogénicas o pirogénicas. Producción de pus. ¿La bacteria va a estar presente en la zona? Sí. ¿Cuál es el método diagnóstico ideal? Cultivo. Cultivo, para todos los casos. Si desconfían de una bacteremia, ¿cuál tiene que ser la muestra? Sangre, hemocultivo. O si no, se toma la muestra de la secreción purulenta del origen del proceso infeccioso. Nunca secreción purulenta que ya haya entrado en contacto con partes externas de la piel, siempre del origen. Le hago un pequeño agujero, introduzco mi hisopo, extraigo la muestra y después dreno la totalidad. Nunca se drena sin guantes. ¿Por qué? Porque ahí van a introducir otros microorganismos por esa zona y pueden llegar a causar una bacteremia por otro microorganismo. Entonces un forúnculo se convierte en algo mortal si es que ustedes no saben tratar. ¿Se aprieta? No. Se abre. ¿Por qué no se aprieta? Para no espallar. Porque si se espallan los microorganismos, enseguida se vuelve a formar la secreción purulenta. Entonces por eso se tiene que abrir. ¿Necesita antibiótico terapia? No. Normalmente no. A veces sí. Entonces, nunca en microbiología es siempre. A veces. ¿De qué depende ese a veces? De varios factores. Inmunidad, localización, cantidad de microorganismos. Entonces, de todo eso depende. Sí, pero es no necesariamente vía oral, sino que tópico, colirio o cremas, oculares, no es cualquier crema. No se les ocurra agarrar una poliximina que sea para la piel y colocar en el ojo, tiene que ser ocular. Por eso también ustedes en sus recetas médicas siempre tienen que especificar para qué es. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan crema con poliximina y no especifican para qué zona es, hay para zona vaginal, hay para la zona dérmica y hay para la zona ocular, como así también para el cuero cabelludo. Entonces por eso que siempre como médicos ustedes tienen que especificar, porque en la farmacia se le va a decir ¿para qué es? Y el paciente ni siquiera sabe para qué es. Entonces ustedes como médicos tienen que especificar. Toxigénica. Cuando hablamos de toxigénica, la enfermedad es causada por una bacteria o por su toxina. Toxina. ¿Necesita que la bacteria se introduzca en el huésped? No. La bacteria libera su toxina, esa toxina se introduce en el huésped y empieza a causar las diversas patologías. Tenemos tres tipos de toxinas principales: exfoliativa, síndrome del shock tóxico 1 y enterotoxinas. Las toxinas exfoliativas
ya les había dicho que su función es atacar la desmogleína 1 que se encuentra en los desmosomas que forman los puentes intracelulares del estrato granuloso de la epidermis. Al romper los puentes intracelulares de la epidermis produce descamación generalizada. Está involucrado en un proceso que se llama, ya les había comentado, síndrome de la piel escaldada. Entonces, cuando hablamos de toxina exfoliativo, hablamos de descamación generalizada, que es relativo a síndrome de la piel escaldada. Toxina 1 causa fiebre, causa descamación, causa falla multiorgánica, causa shock tóxico y causa muerte del paciente. Está relacionado con afección del sistema nervioso central y está directamente relacionado con el uso de tampones. ¿Por qué tampones? Porque el Staphylococcus aureus se encuentra colonizando la zona vaginal de mujeres. El 90% de los Staphylococcus aureus tienen la toxina del síndrome del shock tóxico. Necesitan de un ambiente neutro, necesitan de humedad, necesitan de oxígeno para poder sobrevivir, para poder proliferar y producir sus toxinas. ¿Quién le provee ese ambiente? Los tampones. Entonces, al introducir los tampones en la zona vaginal, causa abrasaduras, como unos pequeños traumas alrededor de la zona de la mucosa de la zona vaginal. Al proliferar los estafilococos, van a liberar toxinas. Y esas toxinas, a partir de esos procesos traumáticos, llegan a la circulación y empiezan a liberar linfocitos T y a liberar citocinas proinflamatorias. Al producir esta liberación, causa hipotensión, causa fiebre, causa ras cutáneo, causa descamación, falla multiorgánica y en los casos más graves, muerte del paciente. ¿El diagnóstico es clínico? Un diagnóstico es clínico. Un diagnóstico es clínico. Una vez ya dentro, porque normalmente estos pacientes llegan al shock séptico rápidamente, en un plazo de 24 horas puede que ya necesiten de intubación y terapia intensiva. Entonces en ese tiempo se les somete a cultivo. ¿Qué muestra se toma? Sangre del paciente, hemocultivo. Y ahí se verifica la presencia de toxinas y bacterias. Se busca toxinas del síndrome del shock tóxico en la sangre del paciente. Sí. En realidad es reacción en cadena de polimerasa, biología molecular. Sí. Enterotoxinas, ¿qué causa? Enfermedades gastrointestinales. Vómito, náusea, diarrea, espasmos abdominales. Causan intoxicación alimentaria. 24 horas después de haber sufrido el proceso alimentar o intoxicación alimentar, ocurre restablecimiento espontáneo. ¿Por qué? Porque en 24 horas el paciente es capaz de eliminar todas las toxinas que se introdujo dentro de él. Y una vez que se eliminen las toxinas, se restablece espontáneamente el proceso. No necesita antibiótico terapia, solamente necesita antiemético, para el dolor analgésicos y necesita reposición hídrica porque hay grandes pérdidas de cloro y sodio. Entonces reposición hídrica es lo principal. No viene acompañado con fiebre, no necesita antibiótico terapia. Aureus, la resolución es espontánea en 24 horas, la virosis no. Cuanto más tiempo demora el proceso, más grave se vuelve. Virosis normalmente es 5 a 7 días. E quando tem intoxicação alimentar que passa de 48 horas? Puede ser Clostridium, puede ser Escherichia coli, puede ser Salmonella, puede ser Shigella, puede ser Klebsiella. Sí,
24 horas va a ser hours. Si sobrepasa eso, ya hay que investigar las otras causas. Síndrome del shock tóxico. El inicio de la enfermedad es brusca. Normalmente el proceso inicia con un crecimiento localizado de los estafilococos. Con el uso de tampones, como ya les había dicho, se les proporciona el ambiente propicio para que puedan proliferar las bacterias y liberar sus toxinas. Y además, a través de las abrasaduras producidas por el uso de tampones, las bacterias llegan a la circulación y empiezan a causar las sintomatologías específicas. Sí. Hombre, cuando es por uso de tampones, no, pero puede ser por otro motivo. Puede ser por otro motivo. Los primeros casos del síndrome de shock tóxico fueron descubiertos en niños que habían sido vacunados, en donde la vacuna fue contaminada con la toxina del síndrome del shock tóxico. Entonces, en este caso también puede afectar a hombres, pero si es por tampones, como ya sabemos, no. Está relacionado un 60% de los casos con tampones y el otro 40% es por la toxina directamente. Bueno, la coleta menstrual ya me dijeron. Y la coleta menstrual para mí es peor que el tampón. ¿Por qué es peor que el tampón? Porque según dicen, se lava nada más y se puede volver a usar. Yo no sé si es verdad, ¿verdad? Porque no conozco. Bueno, y si se lava nada más y se puede volver a usar, ¿piensan que van a eliminar todos los microorganismos presentes en ella? No. Además de eso, algunos dijeron, no sé si es cierto, que se puede usar por 24 horas. Não, na caixinha deles vem escrito que de 2 em 2 horas tem que ser trocado no máximo. Bueno, ¿cuál es el problema? Que no leemos las caixinhas. Sí. Y solo esperamos que se llene o que no se llene. Si no se llena, entonces puedo continuar usando. Y si se llena, voy a cambiar. Entonces, eso es lo que hace la mayoría. Lo mismo sucede con el tampón. Si se usa 2 horas de forma correcta, también la proliferación de microorganismos no va a ser abundante. Pero la mayoría de las personas utilizan 6 horas, 8 horas, 12 horas. Y ahí recién cambian. Todo ese tiempo favorece a que proliferen los microorganismos dentro de ellos. Professora, nós tomamos produtos para fazer essa higienização? ¿De cuál? Não sei, dessas coisas aí. Lo que pasa es que yo soy todavía de la antigua. ¿De analizar? De la antigua. Que tira já na fora, Fernanda. Entonces no Lavar e conozco lixar. Esterilizado. Pero ¿quién tiene autoclave en su casa? Y es plástico. Si hierven, van a tener que hervir por 18 horas para eliminar todos los microorganismos. ¿Y quién hace eso? Entonces, por ese motivo es que a veces se convierte en contaminante. Claro que si se usa de la forma correcta, como dice el instructivo, va a servir, pero la mayoría de las personas no leen el instructivo. Entonces usan de cualquier forma y ahí radica el problema. Lo mismo es con tampones. El problema no es precisamente el uso de tampones, si se usa de forma correcta, el uso incorrecto. Prof, podemos tomar um descansinho? De 10 ¿Quieren minutos? tomar un descanso? Sí. Bueno.